Mi nombre es Jesús Alejandro Paulín Castillo y les voy a explicar el principio de Bernoulli. El señor que se muestra en pantalla fue Daniel Bernoulli, un matemático, estadístico, físico y médico suizo. Destacó por explicar los principios y fenómenos que suceden en los fluidos. Uno de sus principales aportes fue el principio de Bernoulli, expuesto por Daniel en su obra Hidrodinámica en 1738. Según el texto de Mecánica de Fluidos de Single, la ecuación de Bernoulli se define como una relación aproximada entre la presión, la velocidad y la elevación, y es válida en regiones de flujo estacionario e incomprensible en donde las fuerzas netas de fricción son despreciables. ¿Qué nos relaciona el principio de Bernoulli? Bueno, pues como mencioné anteriormente en la descripción, el principio de Bernoulli nos relaciona la velocidad y la presión de un fluido. Además de ello, la energía, que es el producto de la velocidad y la presión ejercida. Como vimos anteriormente en clase, en toda corriente de agua o aire, porque pues ambos se consideran fluidos, la presión es grande cuando la velocidad es pequeña y viceversa, cuando la velocidad es grande la presión disminuye. Esto es inversamente proporcional. El principio de Bernoulli puede derivarse de la ley de la conservación de la energía, donde nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto indica que en un flujo constante, la suma de todas las formas de energía en un fluido a lo largo de un flujo es la misma en todos sus puntos. Esto requiere que la suma de la energía cinética, la energía potencial y la energía interna permanezcan constantes. Cuando el diámetro de una tubería se modifica, la velocidad también se modifica. Les voy a hablar de algunos fenómenos que suceden en nuestra vida cotidiana. Un ejemplo de la aplicación del teorema de Bernoulli es en una chimenea. Las chimeneas normalmente son altas para aprovechar que la velocidad del viento sea más constante y elevada. Bueno, pues por ejemplo, en una chimenea, cuando el viento sopla sobre la boca, más baja es la presión a diferencia de la boca de la chimenea. En consecuencia, los gases de la combustión se extraen mejor. Otro ejemplo es en una tubería. La ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad nos dicen que si reducimos el área transversal de una tubería para que aumente la velocidad del fluido que pasa por ella, también se reduciría la presión. Es lo que les dije antes, de que, por ejemplo, si modificamos el diámetro de una tubería, también se va a modificar la velocidad y se va a reducir la presión. Otro ejemplo de ellos se segrega en la aviación. Bueno, cuando los extrados, o sea, la parte superior del ala de un avión, causa que la masa superior del aire, al aumentar la velocidad, disminuya su presión, creando así una succión que sustenta la aeronave. Voy a realizar el primer experimento para demostrar el teorema de Bernoulli. Voy a soplar esta pequeña tira de papel. Como pueden observar, al momento de soplar aumenta la velocidad en la parte superior de la tira de papel, por lo tanto la presión disminuye, y en la parte de abajo la presión es mayor, por lo que tiende a sostener la hoja de papel. Para comprobar el principio de Bernoulli y que les quede un poco más claro, voy a utilizar el aire de esta secadora.
Uno diría que con la presión del aire separaría las latas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Como lo pueden ver, la presión del aire, bueno, sale a mayor velocidad del aire, por lo tanto, crea una menor presión en medio de las dos latas. La presión por los lados de las latas es mayor, lo cual hace que tiendan a unirse, se golpean y se unen. Gracias. Voy a realizar el experimento número 3, que es un sistema como simulando una tubería. En la parte de abajo se encuentra lo que es un fluido, que es un líquido. Voy a agregar otro fluido más, que es el aire. Vamos a ver qué es lo que sucede. Como se dan cuenta y observan, el nivel del fluido aumentó. Aquí está ejerciendo una presión. Aumentamos de nivel y aumenta el fluido, el líquido, cuando yo aumento la presión. Aquí podemos comprobar nuevamente el principio de Bernoulli. A mayor presión, menor velocidad. Y a menor velocidad, mayor presión. Las principales formas de la ecuación de Bernoulli son 3. La primera está en términos de energía, la segunda en términos de altura y la tercera en términos de presión. Yo siempre me he cuestionado cómo es que vuelan los aviones. Y bueno, no creo que sea la única persona. Debe haber muchísimas más que se preguntan lo mismo, pero ahora lo entiendo y se los voy a explicar. Todo es cuestión de física y claro, también del principio de Bernoulli. Actúan 4 fuerzas: la resistencia, el empuje, el peso y la sustentación. Estas actúan en pares. La resistencia es opuesta al empuje y la sustentación es opuesta al peso. Pero cuando el avión está en flote, el empuje es igual a la resistencia y la sustentación es igual al peso. Por lo tanto, la fuerza neta es igual a 0. Como ya sabemos, en mecánica de fluidos, si la presión 2 es mayor a la presión 1, aparece una fuerza de sustentación. Con este pequeño ejemplo les vamos a ver si queda más claro. Vamos a suponer que este es el avión. Como pueden observar, la pelota está suspendida, está flotando y está realizando también giros. La pelota va en dirección hacia arriba, por lo tanto, la velocidad relativa con respecto al aire tiene una dirección opuesta. La velocidad tiene una dirección opuesta y la fuerza va hacia arriba. También tenemos una fuerza que interactúa, la fuerza de gravedad, que la quiere conducir hacia abajo, y el aire de la secadora la quiere conducir hacia arriba. En la parte de abajo la velocidad es mayor que en la parte de arriba. Por lo tanto, la presión de la parte de arriba es mayor que la presión en la parte de abajo. Aquí interactúa la presión, la velocidad y como resultado tenemos un equilibrio de fuerzas. Para concluir con esta explicación, vamos a recordar que el principio de Bernoulli permite iniciar el estudio de aquellos fluidos que se mueven a través de conductos y tubos, y que está basado en el principio de la conservación de la energía, y a la vez es una herramienta fundamental para tomar en cuenta los 3 tipos de energía. Referencias bibliográficas.